Campaña de administración para ministros. Bajo la vara de Dios. La Escritura dice, en el libro de Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, la manifestación de la vara de Dios en la mano de Moisés. Dios tiene recursos espirituales. Dios tiene recursos para ministrar. Uno de esos recursos es la vara de Dios. Dios tiene una vara. Dios usa esa vara para ministrar su poder, para hacer señales, para ejecutar juicios, para salvar. Dios reveló que tenía una vara, la vara de Dios. Cuando la Escritura dice en el libro de Éxodo que Moisés tiene un encuentro con Dios, Dios reveló que tenía una vara que Dios utilizaba para ministrar. Y Dios reveló esa vara de la siguiente manera. Dios le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. Y Dios le dijo, échala en tierra. Y cuando la echó en tierra, se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella. Y Dios le dijo, tómala por la cola. Y cuando Moisés la tomó por la cola, se hizo vara en su mano. Dios le dijo después a Moisés que con esa vara haría las señales para que los hijos de Israel creyeran que Moisés había sido enviado por Dios y que Dios se había revelado a alguien y lo había enviado para revelarse a su pueblo con el fin de libertar a su pueblo y llevarlo a la tierra que había prometido que su pueblo tenía que heredar. Dios reveló que tenía una vara. Esa vara Dios se la dio a Moisés. Dios le dio esa vara a Moisés para que Moisés ministrara a los hijos de Israel para beneficio y contra los enemigos de Dios para juicio. Dios le dijo a Moisés que fuese con la vara de Dios en su mano. La vara de Dios estaba en la mano de Moisés. Esa vara fue usada para hacer movimientos. Cuando eran hechos esos movimientos, Dios producía juicio contra el enemigo y producía beneficios a favor de los hijos de Dios. Los hijos de Israel experimentaron estar bajo la vara. Los hijos de Dios experimentaron el movimiento de la vara, porque alguien tenía la vara de Dios. ¿Sabe? Dios no le da su vara a ningún hombre. Dios no le da su vara a ningún hombre. La Escritura dice en el libro del profeta Isaías que Dios haría una obra, extraña obra, y que haría una operación, extraña operación, revelar su vara. Cuando Dios revela su vara, Dios después manifiesta
manifesta la vara. Manifestar la vara significa hacer el movimiento de la vara. Significa manifestar la vara, significa demostrar que está presente la vara. ¿Qué representa la vara? La vara representa la vara. Una vara espiritual. La vara de Dios es un nivel espiritual de poder y autoridad para ministrar. Dios mismo ministra con su vara. La vara que Moisés tenía era la vara de Dios. Cuando se movía la vara, no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Moisés representaba la presencia de Dios moviendo la vara de Dios en su mano. Cuando él movía la vara, cosas pasaban. Dios ministraba poder a sus hijos. Dios traía juicio sobre los enemigos para libertar a Israel y prosperar a Israel y llevarlo al lugar donde recibiría su tierra y su herencia. Usted, al igual que los hijos de Dios, va a experimentar el movimiento de la vara, porque Dios está presente. Dios mueve la vara. Dios mueve la vara. Y hoy Dios está aquí, en este lugar, para ministrarte moviendo su vara. ¿Qué pasaba cuando Dios movía la vara? Cuando Dios movía la vara, los hijos de Israel obtenían respuesta. Cuando Dios movía la vara, los hijos de Israel obtenían victoria. Cuando Dios movía la vara, los hijos de Israel obtenían provisión. Cuando Dios movía la vara, los hijos de Israel obtenían riquezas. Cuando Dios movía la vara, los hijos de Israel obtenían vida. Cuando Dios movía la vara, el poder terrenal terminaba, porque había sido movida la vara. El ejército del faraón no pudo contra los hijos de Israel, porque Dios los protegió de la mano del enemigo, porque Dios tenía la vara, porque Dios movió la vara. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y tú alza la vara y extiende tu mano y di a los hijos de Israel que marchen. ¿Marchen a dónde? Les digo no que marcharan a un lugar físico, les digo que marcharan a un lugar espiritual. La Escritura dice en Efesios que los hijos de Dios fuimos benditos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque nacimos de nuevo y somos espirituales. Nacimos del agua y del espíritu. Por lo tanto, siempre que nos movemos en lugares espirituales. Y esto es algo muy importante que usted, como ministro de Dios, tiene que entender. Se dijo que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Se dijo y se demostró que cuando los sacerdotes que tenían el arca, cuando sus pies y el agua tuvieron contacto, el agua se separó para que pasaran los sacerdotes que tenían el arca y después los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque se movían en lugares espirituales. Ellos se movían de un lugar espiritual a un lugar espiritual. Recuerde que Jacob duerme sobre una piedra y dice: casa de Dios es esta y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Jacob estaba en un lugar espiritual. Allí Dios revela
que el movimiento de los hijos de Dios en el espíritu es de lugar espiritual a lugar espiritual. Por eso Dios mueve la vara, porque nos trae la figura del pastor, porque todos los hijos de Dios actualmente tenemos la noción y la relación, la experiencia de haber visto a alguien que es pastor. La escritura dice que el pastor tiene una vara. La escritura dice que Jesús se reveló diciendo: yo soy el buen pastor, a quien oyen las ovejas. La escritura dice que los hijos de Dios, Dios los llama como ovejas. Cuando hay un pastor que tiene ovejas, él tiene una vara. Cuando el pastor se mueve, él mueve la vara, y las ovejas se mueven a donde el pastor mueve la vara. Van de un lugar escogido por el pastor a otro lugar escogido por el pastor, porque van de pasto verde a pasto verde. Por eso Jesús dijo esa revelación cuando dijo: el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús no dijo que iban a terminar los pastos, dijo que siempre hallará pastos. ¿Por qué? Porque esa persona que Dios la llama, la trata como si fuese una oveja, es decir, alguien que es guiado por un pastor, por alguien que tiene la figura de un pastor, que es Dios, que tiene la vara. Esa persona se mueve al lugar de donde Dios mueve la vara, al otro lugar a donde Dios mueve la vara, porque los hijos de Dios se mueven en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, por revelación de Dios en el Espíritu, de un lugar espiritual a un lugar espiritual, de un lugar celestial a un lugar celestial. Usted tiene que saber esto porque Dios se lo reveló a Jacob espiritualmente. Él dijo: casa de Dios es esta y puerta del cielo, y yo no lo sabía, pero Dios le trajo revelación para que él creciera y para que él conociera que de ahora en adelante tenía que moverse de lugar espiritual a otro lugar espiritual, siguiendo el movimiento de la vara de Dios. Cuando seguimos el movimiento de la vara de Dios, tenemos éxito. El enemigo, cualquiera que sea, no puede vencernos, porque cuando Dios movía la vara en los tiempos de Moisés, el enemigo nunca pudo ganarle. El enemigo nunca pudo hacer daño. Tanto que los hombres que trabajaban para el faraón, que conocían a Moisés, y cuando Moisés hacía las señales, ellos también hacían señales, pero cuando Dios movía la vara, pasó que estos hombres dijeron: dedo de Dios es este, porque ellos pensaron que Moisés hacía señales conforme a los dioses ajenos de aquellos siglos, pero él hacía todas las señales porque Dios, el verdadero Dios, le daba orden de que hiciera las señales. Dios le daba la orden de que hiciera el movimiento de la vara. Cuando Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Tú alza la vara y extiende la mano y di a los hijos de Israel que marchen. Dios está revelando allí
el crecimiento de los hijos de Dios. Estamos en una etapa en que clamamos a Dios, pero Dios quiere ahora que tú crezcas y que tú sigas el movimiento de la vara de Dios, es decir, el movimiento que Dios hace con su vara. ¿Quién hace el movimiento? Dios. Es por eso muy importante que usted permanezca en la presencia de Dios. La Escritura dice en Isaías 23, 17 y 18, diciendo una palabra muy importante: los que viven delante de Jehová, los hijos de Dios. Dios nos hizo hijos para estar delante de Jehová. Si somos hijos, ¿por qué vamos a estar lejos? Puesto que somos una familia, debemos estar juntos y crecer conforme a la imagen del Padre, para que Dios nos enseñe y nos ministre constantemente, para que Él nos muestre su vara, haga el movimiento de la vara y se manifieste en señales de Dios en la tierra. Se manifieste en señales de Dios en tu vida y en la vida de la congregación, en la vida de todos los ministros. Usted como ministro tiene que permanecer en la presencia de Dios. 120 discípulos permanecieron en la presencia de Dios y sobre ellos vino el Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles predican, porque seguían el movimiento de la vara de Dios, hubo un avivamiento. En las condiciones positivas. Ahora, en las condiciones negativas, cuando los hijos de Dios seguían el movimiento de la vara y seguían predicando, entonces predicaban y enseñaban en las casas, pero fueron perseguidos una vez, y aunque tuvieron la experiencia de una condición negativa, ellos siguieron el movimiento de la vara y fue anunciado el Evangelio en otras naciones. Fue anunciado el Evangelio en otras ciudades. Felipe el evangelista fue a Samaria, un solo evangelista. Fue usado porque Dios hizo el movimiento de la vara y él vio a un ángel y obedeció a Dios, y él oyó al Espíritu Santo y lo vio cuando le dijo: acércate, júntate a ese carro. Y cuando fue, le predicó un hombre que fue utilizado para llevar el evangelio a Etiopía. Y luego fue después Felipe el evangelista a Samaria y le predicó el evangelio a toda la ciudad de Samaria, porque siguió el movimiento de la vara de Dios. Porque usted a veces no tiene éxito, porque a veces tiene problemas, porque usted no está delante de la presencia de Dios permanentemente. Usted no puede ir y no puede venir. Usted tiene que permanecer, porque usted es hijo. Jesús dijo: el hijo permanece para siempre. El hijo pródigo, cuando se va, que él reacciona y vuelve ante su padre, le dijo a su padre: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre le dijo: quítate esa idea, tú eres mi hijo, siempre eres mi hijo. La pregunta importante es: ¿por qué se tenía que ir a disfrutar la herencia? ¿Por qué se tenía que ir a trabajar con su herencia a otra parte? Si Jesús dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Usted tiene que permanecer en la presencia de Dios para que dé fruto. Hay un fruto que se produce en la presencia de Dios y hay un fruto que se produce en tu presencia. Dios te ungió, Dios te dio dones, Dios te dio capacidades, y te puedes ir como el hijo pródigo, y te puede ir bien y te puede ir mal. Eso no significa que estés en la presencia de Dios permanentemente. No importa si tu ministerio es pequeño, es grande, o muy grande y poderoso. Eso no importa. A Dios le importa es que la persona esté delante de la presencia de Dios permanentemente. No importa si es un ministerio pequeño, ministerio mediano o un ministerio grande y poderoso. A Dios no le importa eso.
Dios le importa que la persona esté delante de la presencia de Dios. Ejemplo nos dio el profeta Elías cuando dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Él no se iba de la presencia de Dios. Cuando Jacob se encuentra con alguien espiritual, le dice: si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Mire, Jacob no iba a tener un round con ese hombre, con esa persona, y después descansar y después seguir. Y si perdía la pelea, después iba a convocar que hubiera otra revancha, una pelea nuevamente para hacer eso. No, Jacob tenía la determinación de permanecer en la presencia de Dios hasta que obtuviera la bendición de Dios. Y la obtuvo, porque en su crecimiento él necesitaba obtener la bendición de Dios. En tu crecimiento específico, tú también tienes que permanecer en la presencia de Dios. Pero entiende, más importante que tu crecimiento específico es que tú permanezcas en la presencia de Dios. Porque si tú permaneces en la presencia de Dios, ocurren cosas más grandes. Recuerda que se dijo de los apóstoles que con gran poder los apóstoles ministraban, hacían señales, hacían milagros, grandes milagros. ¿Con qué? Con gran poder. Con gran poder. Ahora bien, usted tiene que entender que es importante que usted permanezca en la presencia de Dios. ¿Por qué? Para que ocurran cosas grandes. Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y fue el mismo Elías que Dios utilizó para convocar a la nación de Israel y hacer volver a una nación entera a Dios, a la obediencia espiritual a Dios. Él oró a Dios y dijo: Padre, Dios, haz que venga fuego del cielo para que ellos sepan que tú eres el verdadero Dios y para que ellos sepan que tú me enviaste a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque él permanecía en la presencia de Dios constantemente y Dios envió fuego del cielo. Toda una nación regresó a Dios. Y Dios respondió, y Dios respaldó, y Dios ministró con señal, con gran señal al profeta, porque fuego descendió del cielo. Usted tiene que permanecer en la presencia de Dios. Lo más importante es permanecer en la presencia de Dios, porque usted tiene que entender algo más. Cuando la presencia de Dios está sobre ti, vive como vivía José. José era ministrado por Dios y José ministraba constantemente. José, como vivía delante de Dios, le era ministrado constantemente por Dios. Y como José vivía constantemente en la presencia de Dios, permanentemente en la presencia de Dios, él constantemente ministraba. Dios ministraba y José ministraba. La Escritura dice en Génesis: y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Porque primero dice algo: y Jehová estaba con José. José y Jehová andaban juntos. Si Jehová iba para un lugar, José iba para aquel lugar. Si Jehová se detenía, José se detenía. Si Jehová iba a mirar para allá, José miraba para allá. José vivía permanentemente delante de la presencia de Dios. Y cuando iba a hacer algo, tanta era la comunión de él con Dios, que Jehová, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, porque trabajaban juntos y producían fruto mayormente, en gran cantidad, superiormente
a todo lo que los demás producían. Por eso Faraón le dice a José: no hay sabio como tú, ni hay otro en que esté el Espíritu de Dios. Porque ahí está la diferencia entre el que permanece en la presencia de Dios constantemente y el que no permanece. Del apóstol Pedro se dijo lo siguiente: y le reconocían que habían estado con Jesús. A él y a los apóstoles le dijeron así, y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque permanecían en la presencia de Dios. Y estaban con la presencia de Dios, porque Jesús les dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy Jesús también está presente. Usted tiene que buscarlo a donde Jesús está. Usted tiene que buscar al Espíritu Santo a donde el Espíritu Santo está. Usted tiene que buscar al Padre a donde el Padre está, y seguir el movimiento de la vara y vivir permanentemente en su presencia. La diferencia está allí. El faraón le dijo: porque no hay otro en quien esté el Espíritu de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque solo José permanecía delante de la presencia de Dios. Por eso estaba revestido de poder, por eso estaba revestido de sabiduría, por eso estaba revestido de revelación, por eso estaba revestido de prosperidad. Todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Usted tiene que ser ministrado ahora, porque la presencia de Dios está en este lugar para motivarte, para redarguirte, para producir tal revelación y conmoción en ti, en tus entrañas, en tu interior, para quebrantarte, para motivarte, para hacerte crecer, para hacer la revelación de la vara y él hacer el movimiento de la vara para que tú lo sigas a él, para que sigas su presencia constantemente, para que estés viviendo permanentemente en la presencia de Dios, para que seas ministrado por él constantemente, para que ministres a otros. Ahora Dios va a mover su vara. Tú tienes que seguir la vara. La Escritura dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dios le dijo a Israel, Deuteronomio 28:1: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿A quién estás oyendo? ¿O es que no estás oyendo? Porque tienes que oír la voz de Jehová tu Dios, la voz fresca. Y ahora Él viene, su presencia, para motivarte a que permanezcas delante de su presencia. Y Él muestra ahora su vara, y va a manifestar su vara, para que tú sigas el movimiento de la vara. Porque si como tú eres hijo y como eres hija, tú lo sigas. Porque cuando tú sigues, acontece lo mismo que como José, al seguir a Dios, él le dijo a sus hermanos y se les explicó: lo que pasó para que esto pasara, para que la nación de Israel viniera y fuese colocada en la mejor de las tierras y tuviese todo lo que necesitaba y viviera delante de la presencia de Dios, haciendo su voluntad con gozo y felicidad, permaneciendo en la presencia de Dios, siguiendo el movimiento de la vara. Ahora Dios va a mover la vara, Dios te va a ministrar, porque tú tienes que ser ministrado, permanecer en la presencia de Dios y ser ministrado con la vara. Dios va a mover su vara, tú lo vas a sentir. Las personas lo sentían cuando el apóstol Pedro llegaba a un lugar y había personas que eran sanadas. Ellos esperaban que a lo menos pasara la sombra. ¿Sabe qué representa eso espiritualmente? El movimiento de la vara. Las personas iban a donde estaba el movimiento de la vara de Dios. Ellos no buscaban ministros, ellos buscaban a Dios. Ellos no buscaban la vara,
Ellos buscaban al que hacía con la vara, porque a Dios no le gusta la idolatría, a Dios le gusta la humildad, a Dios le gusta la obediencia. Por eso Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estas personas le daban a Dios lo que es de Dios. Usted como ministro tiene que darle a Dios lo que es de Dios, permanecer en su presencia y seguir el movimiento de la vara, porque cuando tú lo sigues, multitud viene después. Cuando tú sigues la presencia de Dios permanentemente y cuando sigues el movimiento de la vara permanentemente y constantemente, multitudes vienen después, pero entiende que Dios te usa a ti para que ellos vengan. Dios te usa a ti para que ellos vengan. Dios te va a ministrar ahora y te va a hacer crecer. Te va a ministrar y revelar su presencia con poder. Te va a revelar su vara y va a manifestar su vara. Va a manifestar su vara y va a mover su vara delante de ti. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que revele tu presencia con poder a tus hijos, tu presencia divina. Te pido que ministres divinamente con tus operaciones extrañas, con tu operación, tu extraña operación y con tu obra, tu extraña obra, que lo ministres profundamente, ministralo con gran poder, Padre. En el nombre de Jesús, revela tu presencia, revela tu vara, manifiesta tu vara, Padre, en el nombre de Jesús. Haz el movimiento de la vara para que caminen de lugar espiritual en lugar espiritual, para que al caminar en lugar espiritual, a otro lugar espiritual, tú los bendigas como José y tú estés y permanezcas con ellos como José, para que todo lo que hagan, tú lo prosperes en su mano y multitudes vengan por el movimiento de la vara. En el nombre de Jesús, sigue, Padre, ministrando con tu poder. Derrama tu unción sobre ellos. El movimiento de tu vara, Padre. Háblanos, bendito Pastor. Háblanos, Padre Celestial. Háblanos, Jesucristo. Háblanos, Espíritu Santo. Guíanos a tu verdad. Guíanos a donde quieres que vayamos. Ministranos con tu poder, con tu unción apostólica, profética. Ahora fluye unción apostólica, profética, de evangelista, de pastor, de maestro. Cargas se quitan. Hay sanidades en el corazón. Aún sanidades físicas. Debilidades se van. Viene fortalecimiento para tu vida. Dios pone vigor en tus huesos. Dios te fortalece. Dios te trae pacto nuevo. Trae revelación fresca. Hay algunos a los que Dios le habla, porque Dios está ministrando. La presencia de Dios, como nunca la oíste y como nunca la viste, la vas a oír y la vas a ver y la vas a sentir. Vas a experimentar la presencia de Dios fuerte. Tiene una unción fuerte sobre sus hijos. Una ola de poder ahora fluye, porque Dios te está ministrando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te está ministrando ahora. Ministración de poder. Poder, unción apostólica ahora. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Impongo mis manos para que sea avivado el fuego, con el fuego, el don de Dios que está en ti. Fuego de Dios viene ahora sobre el don que tienes. El don ministerial ahora fluye y viene más gracia para ti. Viene revelación y poder. En el nombre de Jesús, recibe, permanece en su presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y mueve tu vara para que te sigan, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.